El joven realizador polaco Tomasz Wasilewski tenía entre 9 y 10 años en el periodo histórico que retrata la película. Tanto para él como para las 4 actrices que componen el fresco coral de mujeres atrapadas en un tiempo hermético de difusas esperanzas, los recuerdos eran esenciales, y para los más jóvenes, lo que escucharon en casa sobre aquella época. Recuerdo imágenes, flashes, como postales de aquella época. Ya de adulto comencé a pensar en mis padres, en las decisiones que tomaron en aquel tiempo, ya que no tuvieron las mismas opciones y oportunidades que las generaciones posteriores. Esa es la razón de querer volver atrás y recuperar ese periodo de transformación para mi país. Al adentrarme en esa época de cambio, yo me centro en las personas, en las emociones y no en la política. Esta película podría estar ambientada en la actualidad o hace 100 años, porque sufrimos, deseamos ser amados y esas emociones son siempre las mismas. Sin embargo, por otro lado, aunque las emociones sean las mismas, las elecciones de los personajes son diferentes, porque la vida en aquella época les cerraba algunos caminos. Yo quería centrarme en eso, construir un fondo social, un retrato social sin entrar en política. Precisamente ese retrato social poco halagüeño y ciertamente asfixiante a nivel estético tiene un aspecto muy definido a partir de la fotografía del rumano Oleg Mutu, quitando intensidad cromática a los colores, degradándolos hacia una grisura poco complaciente. Quería a Oleg en la película porque él también creció en un país comunista. Cuando comenzamos a hablar de colores, enseguida nos dimos cuenta de que nuestros recuerdos tenían los mismos colores, los que se ven en la película. Yo sí pude echar mano de mis recuerdos. Tenía 18 años y ya era mayor. Interpreto a una profesora de instituto y recuerdo que iban muy arregladas y maquilladas. Para nosotras eran como heroínas. Cuando mi personaje está en el trabajo es muy profesional y fría. No muestra sus emociones, mientras que en privado, cuando está con su amante, es casi como una niña. Zapomniałaś mi powiedzieć. Tato. Jutro 12 w kawiarni. Las mujeres se quedaban en casa esperando a que sus maridos regresaran de su lucha por la justicia y la libertad. Pero además de tener una profesión, también tenían que hacerse cargo de la casa. Sí, las mujeres lo suelen tener peor siempre. Jedziemy na ferie do Czechosłowacji? Mogę wykupić w czasie. No creo que sea una película sobre mujeres. Habla de seres humanos en una época determinada. Habla del sistema, de la sociedad, de cómo nos enfrentamos a ambos. Por aquel entonces las mujeres tenían grandes vacíos de espiritualidad, les faltaba amor, les faltaban alternativas, vivían situaciones en las que es difícil sentirse completa y realizada, sobre todo en el sistema comunista. En aquella época las mujeres permanecían calladas, quizás sea una de las grandes diferencias. Pero entonces comenzaron a expresarse, a manifestar lo que pensaban y lo enfadadas que se sentían. Por primera vez salieron y se convirtieron en algo más que amas de casa. Ahora las cosas han cambiado mucho. Somos más independientes y tenemos más oportunidades de aportar algo desde dentro del sistema, y eso es un gran paso para las mujeres. Con solvente y eficaz puesta en escena, Estados Unidos del amor sirve en bandeja una reflexión que necesariamente debe partir del espectador. Más allá de nuestra empatía, la situación universal que plantea el film de Wasilewski se resuelve con lo que podríamos llamar la conquista de la soledad. Y si algo debemos decir con rotundidad
a favor de esos personajes femeninos es que sus indudables muestras de sensibilidad, que en este caso conducen a la desdicha, operan como un motor de cambio de enorme proyección, en un preciso momento histórico de grandes expectativas.